Ahora estamos ya, cuando quiera, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto módulo de esta especie de gran módulo que ha sido climaterio. Vamos a resumir que hemos tenido el primero y el segundo módulos con la doctora Ñáñez, el tercer módulo con la doctora Ulla, y ahora vamos a presentar a la doctora Paula Tiscornia. Vamos a presentarla como que la doctora es jefe del área Mujer y Niño en el Sanatorio Allende de Córdoba, docente, jefa de trabajos prácticos de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, doctora en Medicina por la Universidad Católica de Córdoba, doctora en Medicina, otorgada por la Universidad Católica de Córdoba en diciembre del 2019, médica cirujana de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, tiene su título homologado a título universitario oficial español de licenciada en Medicina en octubre del 2011 en Madrid, España, residencia en diagnóstico por imágenes en el Sanatorio Allende, especialista en diagnóstico por imágenes de la Universidad Católica de Córdoba en el año 2011, especialista en diagnóstico por imágenes, Consejo Médicos de la provincia de Córdoba, año 2011, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad Católica de Córdoba, docente de posgrado del curso conjunto de universidades Nacional y Católica de Córdoba para la especialidad de diagnóstico por imágenes. También tiene un certificado de especialista en diagnóstico por imágenes otorgado por el Consejo Nacional de Médicos de la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Interamericano de Radiología CIR, otorgado en el año 2015. Certificada en en radiopediatría, otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación en Diagnóstico por Imágenes, CONAEDI, y la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2015. Rotación en el Servicio de Imagenología Mamaria y de Ginecología y Obstetricia en la Clínica Alemana de Santiago, Santiago de Chile. Rotación en el Departamento de Imágenes de la Mujer de la UDIAT, Corporación Sanitaria Parc Tauli, a través de una beca otorgada por la Sociedad Española de Radiología Médica CERAM en Barcelona, España. Y diplomatura en Gestión de Servicios Médicos, Universidad y Salud, Sanatorio Allende, 2018, socia titular de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la provincia de Córdoba, SORDIC, de FARDIT, Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, y del CIR, Colegio Interamericano de Radiología. Bueno, digamos que tenemos un frondoso currículum de la profesora. Les quiero decir, antes de que la doctora comience, que la presencialidad a este módulo la van a hacer a través, ya no del chat, sino a través de un link que les va a poner en este momento Marina, nuestra ingeniera. Entonces ahora le cedemos la palabra a la doctora Paula Tiscornia. Bienvenida, Paula, y muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada quería agradecer a la doctora Charubi y a la doctora Ñáñez por la invitación a dar clase en este curso. Bueno, y voy a hablar de los métodos de diagnóstico por imágenes en el climaterio. Bueno, como bien sabemos todos, y lo saben mejor ustedes que yo, el climaterio es un periodo en la mujer, una etapa de la vida donde existen muchas modificaciones y transiciones que se caracterizan principalmente por los cambios físicos, psicológicos, una etapa que es muy dinámica y está marcada por la repercusión de los cambios hormonales, principalmente por la paulatina disminución de los estrógenos,
que van a llevar a diferentes cambios en los órganos ginecológicos de la mujer, en todo el cuerpo, pero más que nada en los órganos ginecológicos, y cada uno de estos cambios van a tener una manifestación específica en los diferentes métodos por imágenes. Entonces, vamos a ver en esta clase cuál es el rol del radiólogo o del imagenólogo dentro de la evaluación de las pacientes en climaterio. Como sabemos, además de todos los cambios fisiológicos y normales, habituales que pasan en el cuerpo de la mujer, también hay un grupo de patologías que son específicas en esta etapa de la vida, y de las cuales uno debe realizar un screening correspondiente para su detección y tratamiento temprano. Entre ellos tenemos todo lo que es patología endometrial benigna, que es una de las enfermedades más frecuentes que podemos encontrar en esta etapa de la vida, como son la atrofia endometrial, los pólipos, la hiperplasia, también la patología maligna, tanto del endometrio, del cuello uterino, de los ovarios, de las mamas. Otras alteraciones muy frecuentes son también las alteraciones funcionales del piso pélvico. Perdón que se me puso algo delante de la hoja y no podía ver. Y las afectaciones sistémicas generales, como son las osteoporosis, las alteraciones cardiovasculares y otro tipo de afectaciones sistémicas que provoca la disminución de los estrógenos en el cuerpo. Nos vamos a centrar principalmente en el estudio de los órganos ginecológicos y la osteoporosis. En el climaterio, cuando un paciente llega al consultorio, el ginecólogo le va a indicar una serie de estudios que son los estudios de rutina para el screening y para la evaluación de la paciente, que incluyen todo lo que son análisis de laboratorio, que en eso hay que ver cómo está el estado fosforocálcico, después el Papa Nicolau y la colposcopía, que son las habituales anuales que se tienen que hacer, y en cuanto a los métodos de imagen, lo que se solicita habitualmente son estudios para valorar la mama, como la mamografía y la ecografía mamaria, que son los principales métodos por imágenes, la ecografía transvaginal para ver el estado de los órganos pelvianos, y la densitometría ósea, que se hace tanto a nivel lumbar como de la columna, nivel lumbar y las caderas, perdón. Vamos a empezar a hablar de, lo voy a hacer muy cortito porque sé que la clase anterior lo dio la doctora Ulla, quien tiene una experiencia súper importante en todo este tema, así que no hay nada más que yo pueda aportar respecto a la doctora. Sabemos que la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente en el cuerpo de la mujer y en la menopausia, y se caracteriza por una disminución generalizada de la masa ósea, que se puede deber o porque hay una formación insuficiente de la matriz ósea o porque hay un aumento de su reabsorción. La osteoporosis puede ser regional, cuando generalmente se relaciona con algún tipo de desuso o inmovilidad, o las distrofias simpáticas como el síndrome de Sudeck, las osteoporosis regionales transitorias. No nos ocupan, o digamos, no son las que suceden en la menopausia, que en este caso es una osteoporosis generalizada, que acompaña a procesos dependientes de la edad, como por ejemplo, bueno, en esta etapa que lo producen el déficit de endocrinos, también lo pueden dar otras alteraciones endocrinológicas, el embarazo, tratamientos con heparina, el alcoholismo, en fin, un montón de causas pueden dar osteoporosis. Pero el climaterio es una causa fisiológica, por decirlo de alguna forma, que puede alterar de manera significativa el metabolismo óseo. Afecta principalmente al esqueleto axial y a las vértebras, y también a las caderas. Para poder valorar la presencia o cómo está el estado de la matriz ósea, se utiliza la densitometría ósea, que fue introducida como estudio en la rutina clínica en el año 87. Es una técnica fácil y estandarizada que tiene una alta precisión para el diagnóstico de osteoporosis, para medir la masa cálcica, y se realiza con una baja dosis de radiación, por lo tanto hace que sea un estudio muy seguro en esta etapa. Se utilizan dos picos diferentes de kilovoltaje que lo que hacen es sustraer las partes blandas, entonces
Esto hace que se pueda cuantificar la cantidad de calcio que existe en el hueso. Y se hace, como mencionamos, en las caderas y en la región lumbar. Lo que hace el equipo es medir, tanto en las caderas como en la región lumbar, la densidad de calcio que existe en los huesos. Y lo dice, digamos, da como el resultado en gramos por centímetro cúbico de calcio. Y además compara ese resultado de calcio con pacientes de la edad, a través de la misma edad de la paciente, que se hace a través del Z-score. Disculpen que me aparece el cartelito de Zoom y me tapa la pantalla. El Z-score lo hace con personas de la misma edad, digamos, compara con población femenina, caucásica, eso lo pueden ver en el eje de las Y y de las Z, para este grupo etario y este sexo. Y el T-score, que lo compara con los adultos jóvenes de la población general. Luego vamos a obtener este tipo de curvas, donde vamos a ver que según el resultado o de la cantidad de calcio que nos represente en esa parte del cuerpo, lo va a comparar a través del T-score, como habíamos visto, con la población general, también con el estudio anterior de la paciente. Si la paciente se había hecho una densito el año pasado en el mismo equipo, vamos a poder ir viendo cómo va, si su calcio ha disminuido respecto al estudio anterior, si está mejor, si está peor, y nos va a dar un resultado a través de desvíos estándar y curvas, donde vamos a tener que cuando es superior a -1, tenemos un estado óseo que es normal, entre -1 y -2,5 existe osteopenia, que es la franja amarilla de la curva, y si es menor a -2, vamos a tener que hay una osteoporosis, perdón, ya marcada cuando entramos en la parte roja de la curva. Bueno, entonces hasta acá es la evaluación de cómo está el metabolismo óseo de la paciente. Luego, por supuesto que todo eso se va a correlacionar con los exámenes clínicos y de laboratorio, midiendo y dosando cómo está el calcio y el fósforo en sangre. En cuanto a la evaluación de la mama, que es otro de los órganos ginecológicos que tenemos que valorar en esta etapa, vamos a tener que la mamografía y la ecografía son los principales métodos diagnósticos. La mamografía se recomienda su screening siempre a partir de los 40 años y anualmente hasta el final de la vida. Esa suele ser una pregunta importante de las pacientes, sobre todo, que dicen, ¿cuándo me tengo que hacer la mamografía? Siempre. Mientras tenga vida la paciente, se tiene que seguir haciendo sus controles. Y vamos a distinguir, en este caso, dos tipos de estudios. Lo que se llama la mamografía de screening, que es la que la hacemos a todo el mundo, a todas las pacientes asintomáticas, y la mamografía diagnóstica, que es la que vamos a solicitar cuando la paciente viene al consultorio porque tiene algún síntoma o signo que la acompaña. Es decir, que la paciente viene porque se palpa un nódulo, porque tiene algún cambio en la piel, cualquier cosa que la paciente nos refiera o que nosotros, el ginecólogo, digamos, le palpe el nódulo en el consultorio. En general, esta mamografía, cuando es diagnóstica, debería ir acompañada de una ecografía mamaria y de proyecciones adicionales según los hallazgos con los que contemos, con los que se encuentran en la mamografía primaria, y podemos realizar proyecciones magnificadas, focalizadas. También hoy en día tenemos la mamografía 3D. La ecografía la vamos a utilizar siempre como complemento de la mamografía, es decir, nunca debemos obviar la mamografía en estas pacientes. La ecografía va a ir como complemento de la mamo, sobre todo si son pacientes con mamas densas o que tengan implantes, lo que nos va a permitir evitar la superposición de imágenes. Y como habíamos dicho antes, como complemento a la mamografía también en pacientes que sean sintomáticas. Acá vamos a ver una mamografía, vemos proyección cráneo-caudal, es como si fuese la mama tomada de frente. La proyección medio lateral oblicua, vemos cómo se ve la mamografía, son las dos proyecciones estándar de la mama. Por si alguno se pasó por algo,
nodular, de márgenes espiculados, mal definidos. Se realizaron unas proyecciones magnificadas y nodular, hipocogénica, tiene márgenes irregulares, sombra posterior, marcada vascularización en el examen Doppler color. Todos estos signos, tanto mamográficos como ecográficos, nos van a hacer pensar que se trata de una lesión sospechosa. Acá pueden ver la aguja, tomándole dióxido, corresponde a un carcinoma infiltrante. Van a ver que para mostrar la imagen les voy a ir poniendo casos que me pareció una manera bastante práctica de que puedan ver cómo en la práctica diaria uno pide, solicita los estudios y al que puedan ver cuál es toda la batería de métodos diagnósticos para las cosas que querramos, patologías que querramos evaluar. Las tomas magnificadas que se pidieron por unas micros que tenía en esta zona. Es muy difícil, por eso es importante, las mamografías siempre se informan de proyectores de 5 megapíxeles y Doctora Paula, se corta un poquito tu sonido. No, se cortó directamente, doctora Charubi. Así que vamos a tener que esperar un ratito a ver si vuelve a ingresar. Sí, parecía estar con dificultad ella. Sí. Mientras tanto, doctora, podría ir comentando sobre el examen. Bueno, quería decirles que el examen van a ser 5 preguntas de cada módulo de climaterio, o sea, son 4 webinars en el módulo de climaterio, por lo tanto son 5 por 4, 20 preguntas, que cada una de las preguntas va a tener 4 opciones de respuesta múltiple choice, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a colgar, digamos así, en la plataforma las preguntas el día martes. Hasta el día martes van a tener todas las preguntas y ustedes tienen la opción de responderlas, tienen un solo intento para responderlas hasta el 30 de abril, a las 0 horas, digamos. Así que, bueno, sería recomendable que vuelvan a ver las clases, están en la plataforma, las estudien. Las preguntas son sobre los temas que se han dado, nada rebuscado. Bueno, el módulo del doctor Miroli, si alguien no lo ha rendido, lo puede hacer también hasta el 30, por esa dificultad que tuvimos con la plataforma en ese momento. Así que, bueno, Disculpe, no sé doctora, el módulo, el examen del doctor Miroli ya está en la nueva plataforma, sé que los que no lo rindieron, que por favor lo pueden rindan rendir. directamente ahí ya. Perfecto. Para nosotros es mucho más práctico en la plataforma, digamos, porque la plataforma tiene, digamos, una forma de registrar, digamos, que es mucho más fácil para nosotros la corrección. Hola. Nuevamente. Paula. Ahí está, sí. Puede continuar, doctor. Hola. Ahora Hola. sí. Hola, hola. Sí. Ahora tengo que volver a compartir. Okay. Sí, por ahí, No sé doctora, si me quieren ir diciendo. Sí, doctora Paula, por ahí el tema son los videos, por eso se corta mucho. Cuando se ponen por ahí los videos, entonces hay que esperar un ratito hasta que se carguen. A ver, ahí se está viendo. Sí.
Bien, habíamos visto el primer caso de mama, llegamos ahí, ¿verdad? Me parece que un poquito más atrás. Bueno, Estabas en la sombra sónica. Ahí. ahí está. Bueno, ahí describíamos la imagen nodular, que bueno, es hipocogénica, con sus márgenes irregulares, la vascularización, todas las características que nos hacen sospechar, tanto en eco como por mamo, que el nódulo sea maligno, ¿verdad? Y acá vemos cómo por guía ecográfica podemos tomar la biopsia y tuvimos un resultado que fue un carcinoma infiltrante. El paciente después hizo su tratamiento correspondiente. Acá tenemos otro caso donde puse directamente las proyecciones magnificadas de la mamo. Como ustedes sabrán, cuando usamos mamografía digital, es muy importante que los estudios se tomen, se informen desde monitores de 5 megapíxeles, eso cambia mucho la resolución de la imagen respecto del monitor de computadora, por eso a veces cuesta mucho dar cosas o presentar casos con microcalcificaciones, porque no se suelen ver tan bien. Pero, en fin, el paciente tenía unas micros en esta zona, se biopsiaron con un sistema de vacío. Como se extrajeron todas las microcalcificaciones con esta biopsia, se deja un clip de marcación en la zona de la muestra. Aquí tenemos la radiografía de la paciente, no de la paciente, de la muestra que obtuvimos, y vemos las microcalcificaciones. Esta es la que mejor se ve por acá arriba, por acá había otro poquito de micros, que demuestran que se hizo una correcta toma de la muestra. En este caso fue un carcinoma in situ. Luego la paciente fue a su correspondiente cirugía, como ya no quedan micros, habíamos dejado el clip, hacemos la marcación con arpón del clip metálico que habíamos dejado en la zona, y luego nos envían la pieza quirúrgica para corroborar que se haya extraído la lesión. En este caso prácticamente no hay micros porque salieron todos con la biopsia, pero sabemos que es la zona porque tiene el clip que habíamos dejado de marcación. Entonces, un poco así es como se hace la batería diagnóstica, digamos, de las pacientes en la mama. Pasando ya a la evaluación de los órganos ginecológicos, vamos a ver que el principal método de estudio es la ecografía, va a ser siempre el método de primera línea, y de screening para todo lo que es patología uterina y ovárica. Podemos hacer las ecografías tanto por vía transvaginal como por vía transabdominal, siempre la ventaja de la transvaginal que tiene mejor resolución de la imagen, porque el transductor tiene mayor frecuencia y se realiza en contacto prácticamente con los órganos ginecológicos. Lo primero que vamos a hacer es cuáles son los cambios fisiológicos que podemos evaluar a través de la ecografía. El principal va a ser la disminución de tamaño, tanto del útero como de los ovarios. Vemos la atrofia del endometrio, que se manifiesta con una imagen lineal, ecogénica, que no debe medir más de 4 a 5 milímetros de espesor. Y en el útero vamos a ir perdiendo la diferenciación zonal del útero, es decir, se va a ir borrando la zona de unión endometrio-miometrial y el útero se va poniendo cada vez más pequeño. Lo mismo con los ovarios, donde vamos a ver un ovario de pequeño tamaño, que se ve ecogénico, homogéneo, prácticamente no tiene folículos, o a veces ya no tiene ningún folículo. Y muchas veces el grado de atrofia del ovario es tal que ya no alcanzamos a visualizarlos ecográficamente. Debemos recordar que también es muy importante evaluar a la paciente, aunque haya sido esterectomizada, en busca de lesiones que puedan existir en el fondo de saco de Douglas y para valoración de las regiones anexiales. La evaluación endometrial en climaterio es muy importante, ya que los sangrados uterinos anormales en la etapa de la perimenopausia son un síntoma muy frecuente en estas pacientes y se debe principalmente al cese de la ovulación, pero también pueden presentarse algunas patologías benignas, como los pólipos y la hiperplasia, que se van a manifestar a través de sangrados, o el carcinoma de endometrio. Y este es el del cual tenemos que hacer el screening y es la patología más importante que debemos tratar de descartar. Según el grupo IETA, el grosor endometrial se estableció en 5 milímetros como punto de corte. Con esto se lograba una sensibilidad del 90%, aunque la especificidad es 50%. Pero esto hace que existan muchos
legrados o histeroscopías diagnósticas, pero a la vez tenemos una alta sensibilidad para el diagnóstico del cáncer de endometrio. La hiperplasia puede ser, como sabemos, sin atipia, las cuales menos del 1% van a progresar a cáncer, o hiperplasias con atipia, las que hasta el 45% pueden progresar a carcinoma de endometrio. Aquí tenemos una imagen típica ecográfica donde vemos un engrosamiento endometrial. Fíjense que el endometrio mide 11 milímetros y tiene la característica de presentar pequeñas imágenes quísticas que representan dilataciones glandulares en su interior. Cuando hacemos el examen Doppler color puede tener algún grado de vascularización, pero generalmente es mínima, muy escasa. Aquí tenemos otra imagen bastante típica que corresponde a un pólipo del endometrio, que lo vamos a ver como una imagen nodular que protruye hacia la luz del endometrio. En la paciente posmenopáusica es muy raro que sean pólipos grandes, generalmente son pólipos muy pequeñitos, pero claramente se veía el pedículo vascular al realizar el examen Doppler color. Esta paciente fue sometida a una histeroscopía, le resecaron el polipito y resultó un carcinoma de endometrio, y acá tenemos la correspondiente resonancia para su estadificación. En el caso de la resonancia no vemos ninguna imagen macroscópica que pueda ser visualizada porque el pólipo ya había sido extirpado, estaba solamente la lesión en el pólipo, así que correspondió con un estadio 1 de la FIBA. Aquí vemos otro caso, en este caso es una paciente que tenía un endometrio engrosado, fíjense, hasta 18 milímetros de espesor. Se ve muy heterogéneo, si ven se alternan áreas ecogénicas con hipoecogénicas. Esta paciente se hizo también una histeroscopia diagnóstica y corresponde a un cáncer de endometrio. En la resonancia de estadificación podemos ver lo mismo, la heterogeneidad y engrosamiento del endometrio, aunque se ve bastante respetada la zona de unión endometrio-miometrial, sin presentar signos infiltrativos del miometrio, en este caso otra neoplasia en un estadio 1. Aquí tenemos otra paciente que si vemos por imágenes no tiene nada diferente a la primera hiperplasia que vimos. Tiene el engrosamiento endometrial, tiene las pequeñas imágenes quísticas y demás, pero en este caso la paciente fue sometida a histeroscopia y resultó en un carcinoma de endometrio. Acá podemos ver en la resonancia magnética el engrosamiento endometrial, principalmente a nivel de la lámina anterior del endometrio, y con una infiltración del miometrio que no sobrepasaba el 50% del espesor del miometrio. Así que seguía siendo una lesión estadio 1 también. En el caso de la evaluación de los anexos y los ovarios, también vamos a tener como primera línea la ecografía, corteza, donde pueden alcanzarse a ver algunos pequeños folículos residuales, y la médula, que va a tener un predominio de tejido fibroso y el correspondiente pedículo vascular. El volumen ovárico, como sabemos, va a variar a lo largo de la vida. Desde el neonato, donde tenemos ovarios relativamente grandes porque hay todavía estimulación de los estrógenos maternos, y luego desde niña hasta adulta va creciendo el volumen del ovario, y en la posmenopausia, al producirse la atrofia, vuelve a disminuir el volumen ovárico, y pasa a ser entre 1,2 a 5 centímetros cúbicos. Pueden ser simples por alguna actividad estrogénica residual, tipo folliculares, y en este caso son normales. Pero lo que sí debe llamarnos la atención, ya que muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver el ovario por la atrofia, igual debemos estudiar adecuadamente las regiones anexiales en busca de algún quiste o alguna lesión que sea de sospecha. Como por ejemplo vemos en la imagen de abajo, una imagen quística compleja, multitabicada, que alterna áreas sólidas en el interior, y estas áreas sólidas están muy vascularizadas. Eso nos va a indicar una alta sospecha para el carcinoma de ovario. Acá tenemos otra imagen donde visualizamos directamente una imagen que es completamente sólida, muy vascularizada al examen Doppler color. Si se fijan, se asocia a la presencia de líquido libre, es decir, algún grado de ascitis en la cavidad.
Acá podemos, como en una lesión de alta sospecha, se hizo una resonancia magnética donde pudimos ver esta lesión sólida. Esto es una secuencia T2 en plano sagital y en plano axial. Y acá tenemos una secuencia T1 con inyección de contraste, donde vemos una masa anexial heterogénea que presenta importante realce con el gadolinio, por lo tanto es altamente sospechosa de una lesión tumoral. Para describir estas imágenes utilizamos la metodología de GRADS, que es la que nos va a dar el grado de sospecha de las lesiones. Otra de las lesiones frecuentes que podemos encontrar son los cánceres de cuello de útero. En general, el diagnóstico va a ser prácticamente patrimonio del PAP y la colpo, pero muchas veces puede ser un hallazgo en imágenes también. Como por ejemplo en esta paciente donde vemos a nivel del canal cervical una lesión ocupante de espacio que tenía un realce más bien periférico con la inyección de gadolinio. Me gustó poner este caso porque es el típico carcinoma de cuello de útero de la paciente añosa, ya que el cambio del epitelio escamoso de la paciente pasa a ser interno, al ser el lugar de máximo desarrollo de los cánceres de cuello de útero, involucionar hacia adentro en la paciente adulta hace que los tumores se manifiesten con esta imagen que se denomina en tonel, que están bien dentro del cuello del útero, y no que protruyan hacia afuera como imágenes vegetantes, a diferencia de los cánceres que se dan en las pacientes jóvenes. Otra de las patologías frecuentes que encontramos en las pacientes posmenopáusicas son las alteraciones del piso pélvico. Como sabemos, una gran cantidad de estas pacientes van a tener algún grado de incontinencia que se causa por el prolapso de los órganos pelvianos, cistoceles, rectoceles, y tenemos también métodos de imágenes que nos van a permitir estudiar estas patologías. Para eso contamos con la ecografía transperineal, que ya vamos a ver de qué se trata, y con la resonancia magnética. La ecografía transperineal es una ecografía que se realiza con un transductor volumétrico tridimensional, porque lo que nos permite es reconstruir el plano axial del suelo pélvico que no podemos hacer con las ecografías comunes. Para esto vamos a poner a la paciente en posición ginecológica, se apoya el transductor en el períneo y desde esta región externa se van a tomar las imágenes. Vamos a obtener imágenes como esta. Si se fijan, es un corte sagital con la paciente en reposo de la región perineal. Esta imagen ecogénica que vemos acá es el pubis, y es un corte sagital, tenemos de adelante hacia atrás, esto sería abajo y esto sería arriba, es como si estuviese la paciente cabeza para abajo. Entonces podemos ver a nivel retropúbico la uretra, que se ve como esta línea negra, y la vejiga, luego la cavidad vaginal, y luego en la parte más posterior el recto, la mucosa rectal y los esfínteres anales. Se toman imágenes en reposo y haciendo maniobras de Valsalva. Entonces van a ver que en este caso, comparando el reposo con el Valsalva de la misma paciente, vemos que al irse los órganos pelvianos hacia abajo, el pubis va a quedar más atrás. Trazamos una línea entre el pubis y el ángulo anorrectal, que nos va a permitir medir de cuánto es el descenso de los órganos pélvicos. En este caso tenemos un pequeño cistocele de 6 milímetros por debajo de la línea del pubis. Luego, trazando la imagen, vamos a marcar un plano que pase por el pubis y el ángulo retroanal, digamos, y entonces nos va a permitir a través de este plano realizar una imagen axial del piso pelviano, donde vamos a ver la reconstrucción, y vemos, es un plano axial, entonces vemos la parte más superior de la imagen, la uretra, podemos ver luego la vagina y el recto en la parte más posterior, el ano ya a esta altura de corte. Y vemos cómo están los haces de los músculos cubocoxígeos en esta región. Entonces, para evaluar cómo está la función del hiato urogenital, a partir de estas imágenes que vimos, vamos a tomar imágenes tridimensionales de reconstrucción. Las vamos a tomar en reposo y vamos a medir principalmente el área del hiato urogenital. Acá vamos a ver que en reposo es de 16 centímetros cuadrados, esto es normal. Luego hacemos a la paciente, medimos el mismo área,
pero haciendo que haga contracción del suelo pélvico de la paciente, y vamos a ver principalmente cómo se marca al contraerse el ascubococcigio, vamos a poder valorar su integridad, y luego al realizar maniobras de Valsalva vamos a ver cómo existe un discreto abalonamiento, esto es por atrofia de los haces cuborectales, y existe un aumento significativo del área del hiato urogenital. Y lo último que se evalúa a través de esta ecografía, realizando un corte, hacemos un corte en longitudinal, sería como una especie de corte coronal, desde la región perineal hacia el ano, y luego reconstruimos un corte de la esfínter anal en su plano axial. Esto nos va a permitir valorar la mucosa anal, el esfínter anal interno, que está manifestado con la línea negra, y el esfínter anal externo, que está manifestado por la línea más ecogénica, y poder ver su integridad. Acá tenemos otra paciente con el mismo estudio. Los ecógrafos hoy en día nos permiten tomar mediciones automáticas para poder ver cuál es la distancia entre la sínfisis del pubis, el cuello de la uretra, cuál es el ángulo retrovesical, y lo podemos hacer en reposo y en Valsalva, ver de cuánto es el descenso de la vejiga, cómo queda el ángulo retrovesical. Acá vemos de nuevo la misma paciente y valoramos el área del hiato urogenital, que en contracción está normal, tiene 11 centímetros cuadrados, pero al realizar Valsalva notamos este importante balonamiento del hiato urogenital. Esto es muy frecuente debido a las atrofias de los haces cuborectales. En este caso no están rotos los haces cuborectales, sino que hay como un microtrauma de muchas fibras que hacen que al realizar Valsalva la paciente se abombe todo el suelo pélvico hacia inferior y queden estos hiatos enormes. Fíjense, 27 centímetros cuadrados es un importante balonamiento del área de hiato urogenital. Y por último, la resonancia magnética es el otro método con el que contamos para valorar el suelo pélvico. En este caso lo vamos a hacer a través de lo que se llama defecografía por resonancia magnética. Para eso van a ver que le vamos a colocar a la paciente gel en la cavidad vaginal y en la cavidad rectal, que nos van a permitir una mejor valoración de la anatomía de la zona. Vamos a hacer imágenes habituales, que son en secuencias T1 y T2, y vamos a poder valorar, por ejemplo, en este plano coronal, el estado del elevador del ano, aquí vemos su forma de embudo, integridad de sus fibras. En el plano axial vamos a valorar, parecido a la ecografía, cómo está el área del hiato urogenital. La única diferencia que tiene la resonancia es que este plano no podemos conseguirlo con la paciente en valorar la anatomía del músculo en reposo. Si se fijan, aquí podemos ver los haces puborectal y pubococcigio del hiato del músculo. Y si vamos un corte inmediatamente por abajo del anterior, vemos que del lado derecho existe una abulsión de las pubococcigio a este nivel del lado derecho. Y en los cortes sagitales lo que nos va a permitir valorar es cómo está el ángulo anorrectal. Y esto sí lo vamos a poder hacer de manera dinámica, en este comparando con un corte sagital en estático. Vamos a hacer videos, un cine que se llama, con la paciente, primero en contracción, que es este primer video que vemos acá. Vamos a ver cómo que se encuentra a nivel del ángulo anorrectal, el ascubococcigio al contraerse provoca un cierre rectal, eso lo podemos medir. Y luego valoramos lo mismo con la paciente, haciendo que defeque la paciente en el resonador. Entonces vamos a ver cómo elimina el gel y vamos a poder medir, trazando la misma línea del pubis al coxis, y vamos a poder valorar de cuánto es el descenso de los órganos pélvicos. Perdón, quería volver a poner el video. Vamos a poder valorar cuánto descenden los órganos pélvicos, medir cada uno de ellos, ver cómo se modifica el ángulo anorrectal en la defecación, cuando hay un rectocele anterior y poder medirlo, podemos ver si existe prolapso de la musculatura rectal. Todo esto nos va a permitir valorar la resonancia dinámica del suelo pélvico.
Entonces, como conclusión, vemos que en la etapa de la vida del climaterio de las mujeres debemos mantener una continuidad de los controles ginecológicos y imagenológicos. Hay muchos pacientes que se olvidan o que se creen que porque ya son menopáusicas ya no se tienen que estudiar más, y esto no es así, por el contrario, es el momento donde se debe empezar el screening de la mayoría de las patologías malignas, sobre todo para poder lograr su diagnóstico y tratamiento precoz. También vamos a encontrar y vamos a poder valorar otras patologías, como vimos, como las alteraciones del piso pelviano. Y en cuanto a los pacientes que viene a hacerse su screening y su chequeo, pero además también para la paciente que viene sintomática, saber cómo dirigir los estudios y cómo empezar su secuencia diagnóstica para llegar al tratamiento adecuado. Y siempre es importante tener en cuenta que todo esto debe hacerse a través de un estudio integral e interdisciplinario de las pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No veo preguntas en el chat, Laura, pero yo sí tengo unas cuantas preguntas. Perdón por los inconvenientes técnicos, no sé qué pasó. Sí, por ahí tenía un poquito de dificultad para entenderte. Una cosa que se me ocurrió preguntar, ¿no es cierto?, es si tienes la posibilidad de decirnos en qué porcentaje la osteoporosis evoluciona a osteopenia imagenológicamente y en cuánto tiempo sin tratamiento. Ajá. No sabría decirte en qué porcentaje evoluciona, pero sí el informe que larga el equipo, lo bueno de la densita es que larga como un informe automático y uno no tiene que hacer nada. Ahí dice cuál es el riesgo de fractura que tiene la paciente según su densidad mineral, y en base a eso es que uno sabe ya si ya es necesario tomar conducta o no. Bien. ¿Podrías explicarnos la técnica de la BRQ para las lesiones no palpables de la mama? Sí, hay varios tipos de hacer BRQ. BRQ significa biopsia radioquirúrgica. ¿Esto qué es? Que nosotros marquemos una lesión para que el cirujano en el mismo día, digamos, en el mismo momento, extirpe la lesión que queremos ver. Para el caso de las microcalcificaciones, generalmente lo hacemos guiado por mamografía y colocamos un arpón. Hay muchos que colocan carbón también, existen varios materiales para marcar las lesiones. Nosotros particularmente en mamo utilizamos el arpón. Ese queda saliendo de la piel y le marcamos en la piel cuál es el trayecto del arpón y el cirujano lo tiene visto en el quirófano. Y en caso de lesiones, por ejemplo, nódulos, que se pueden visualizar ecográficamente, nosotros hacemos dos cosas: o poner el arpón pero bajo guía ecográfica, y después va igual que el otro en el mamo, o también estamos haciendo ahora la técnica de Snoll, que se llama, que es inyectar un radiotrazador en la lesión, que después el cirujano lo busca en el quirófano con el Gamma Pro, y así lo pueden extirpar. Eso es con medicina nuclear. Bien. En todos los casos debemos recibir la pieza quirúrgica y corroborar la extirpación de la lesión, ¿no? Claro. ¿Se utiliza el carbón vegetal? No lo usamos nosotros, y los patólogos cuando se usa carbón tienen mucha dificultad para ver los márgenes, como que se les empieza a mezclar después con las marcas de ellos. Muchas veces se hace mucho granuloma por carbón, así que a los patólogos no les gusta mucho el método. Se usa en otros lados, nosotros usamos el arpón directamente. Bien. ¿Podrías recalcar la diferencia entre sombra sónica y refuerzo posterior? Sí. Porque para nosotros sombra sónica es negro, refuerzo posterior es blanco. La sombra es cuando existe, por ejemplo, una lesión calcificada o aire que hace que nosotros no podamos ver por detrás de esa imagen. Por ejemplo, un cálculo, no ve el cálculo y la sombra que se ve negro por detrás. En cambio, el refuerzo posterior es todo lo contrario. Cuando tenemos una imagen líquida, como por ejemplo un quiste o la misma vejiga, que muchas veces nos sirve de ventana para lélicos ginecológicas. Cuando tenemos un medio líquido, el ultrasonido se transmite mejor que en el aire. Entonces lo que nos va a hacer es reforzarnos la imagen por detrás. Entonces, o sea, para que quede claro entonces,
Sombra sónica es sospecha de malignidad y refuerzo posterior sospecha de benignidad, digamos así. Sí, si hablamos de mama, sí, porque eso se da generalmente en los quistes. Vamos a ver que hay como un aumento de la ecogenicidad por detrás del quiste, pero que significa que hay una mejor transmisión del ultrasonido. Bien. ¿Tiene algún uso la ultrasonografía En patología de endometrio? endometrio, sí, todo es el diagnóstico básico para la patología endometrial, la ecografía. La ultrasonografía. Sí, el ultrasonido y ecografía son sinónimos. No, perdón. La ultrasono es la que ponemos un ¿El catéter. histerosono? La ultrasono. Está bien, nosotros llamamos histerosonografía, está bien. Perdón. No entendí la pregunta. Sí, tiene mucha utilidad para evaluar el endometrio. Lo que hacemos es rellenar la cavidad endometrial con líquido, quizá no tanto en la paciente menopáusica, porque ya cuando hay una sospecha de que hay alguna lesión endometrial, directamente va a histeroscopía, que permite tomar la biopsia y demás. Pero sí, la ventaja de la histerosonografía es que al inyectar líquido en la cavidad endometrial, uno puede desdoblar las dos láminas endometriales y valorar la presencia de lesiones pequeñas. Bien. Es más útil por ahí en la premenopáusica, que de por sí tiene endometrios gruesos y es más fácil que se pasen lesiones. En la posmenopáusica, un mínimo engrosamiento del endometrio ya es indicación de que la paciente se haga histeroscopía. Bien. ¿La histeroscopía puede aumentar el riesgo de diseminación en el cáncer de endometrio? No hago histeroscopía, pero tengo entendido que no. Bien. Quería preguntar si siempre la presencia de quistes múltiples en el endometrio es un indicador de patología maligna del endometrio independientemente de la edad de la paciente. No. El quiste, cuando se ve en el endometrio, son estas muchos. imágenes como antes, claro, son manifestación de las glándulas endometriales que están llenas de líquido, por eso se ven como pequeños quistecitos. Sí nos está marcando que hay alguna proliferación del endometrio que está haciendo que esas glándulas podamos verlas más, y eso es lo que hace engrosar el endometrio y demás. Por lo tanto, va a ser como un marcador de riesgo por el solo hecho de provocar el engrosamiento del endometrio. Y muchas veces la hiperplasia, que es lo más típico en estas imágenes, suele ir acompañada de carcinoma de endometrio también, a veces como en pequeñas partes, ¿no? Así que sí, por eso Sí. es importante. Se ve mucho en las mujeres en transición a la menopausia, Sí. y bueno, eso, sí. No, que también no lo mencioné, es el endometrio típico de la paciente que está con tamoxifeno. Tratado de un cáncer de mama que está con tamoxifeno, que hacen esas hiperplasias endometriales, son bien típicas. Bien. ¿Podría la eco transperineal, que yo la verdad primera vez que la escucho, brillante, tu disertación, si podría la eco transperitoneal sustituir a la rectoscopía en el staging del cáncer de cuello uterino? Porque No nosotros... no es para estadificación de cáncer de cuello. Para ver si hay infiltración de la mucosa rectal y demás, es mucho más útil en esos casos la ecoendoscopía rectal, que es una ecografía que tiene un transductor de 360 grados que se hace a través del recto, y ahí uno puede ver bien la pared del útero. Pero no es indicación de estadificación del cuello de útero. Nos es en ese caso mucho más útil la resonancia. Sí, 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 de acuerdo. ¿Tiene alguna utilidad práctica la defecografía por resonancia? Porque la verdad que de solo imaginar que hacen defecar a la paciente dentro del resonador, que le ponen un pañal. Claro, le acostamos con un pañal y se le pone gel, o sea, en realidad no es que defeca, sino que al haberle puesto gel, lo que elimina es el gel de ecografía ese mismo. Es la alternativa de la ecografía transperineal, digamos, tienen prácticamente las mismas indicaciones. La ecografía transperineal también uno hace hacerle el esfuerzo a la paciente, a veces se le escapa también mientras está haciendo la ecografía. Son de por sí estudios súper incómodos. Y es importante eso porque es muy importante lograr el biofeedback con la paciente, que ella entienda, como que lograr un entorno de intimidad, ¿no? Para que ella entienda que el hacer las maniobras de Valsalva, si ella, por ejemplo, contiene un gas,
nos va a hacer que nosotros subestimemos cuál es su patología. Entonces hay que lograr como este grado de confianza con la paciente, por eso es un estudio que a veces lleva un rato largo de charlar, de estar con la paciente y demás para que ella entienda y logre esa confianza de que tiene que poner ella de manifiesto sus síntomas para que nosotros podamos valorarlo. ¿Y vos piensas que la ecografía transperineal es un estudio esencial antes de planificar una cirugía por prolapso de genitales o de vejiga o de recto? Claro, porque es lo que te va a permitir, primero, decir bien cuál es el principal problema de la paciente. Yo siempre digo que en estos casos la paciente no tiene un problema, es un problema multifactorial y que afecta a muchos compartimientos, ¿no es cierto? Tenemos problemas urológicos, problemas ginecológicos y problemas digestivos, o todos juntos. Entonces son un montón de cosas. Por eso es importante también la valoración multidisciplinaria, porque a veces la paciente va al urólogo, por ejemplo, porque tiene incontinencia de orina. Y el urólogo soluciona lo suyo. Pero por eso es importante que el urólogo además la haga valorar por el ginecólogo, por el cirujano, y que se haga un estudio como que integre todo el suelo pélvico, digamos, y permita hacer un diagnóstico generalizado y en conjunto, porque muchas veces ellos ponen un sling o le arreglan la incontinencia, pero le agravan un prolapso rectal, por ejemplo, o un rectocele. Entonces, si no se hace planificado y planificado en conjunto, difícilmente se logre la solución completa para la paciente. De hecho, muchas veces estas pacientes no tienen una solución completa, sino son pequeñas mejorías de varias cosas que hacen que globalmente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Acá preguntan en el grupo si en un quiste simple de ovario, ¿hasta qué tamaño se pueden quedar tranquilas? ¿Y por cuánto tiempo debo seguir controlando? En posmenopausia hasta 3 centímetros, siempre que sea un quiste simple. ¿Y en la mujer en edad fértil? En edad fértil medio que no hay límite, hay que hacer un par de ecografías 5. porque es mucho más frecuente que haya folículos hiperestimulados y demás. Así que haría un control después de que menstrue o 2 o 3 ciclos después y ver cómo se comporta. En la premenopáusica uno el quiste simple prácticamente no le preocupa. Perfecto. Bien. Creo que, a ver. Bueno, creo que eso sería un poco todo, Paula. No tengo más preguntas. Agradecerte infinitamente el esfuerzo, porque esto de la virtualidad nos hace tener que estar con buena conexión, que todos estén callados, y todo eso que genera, digamos, una situación realmente estresante, pero la verdad que merece la pena este intercambio. Te agradecemos infinitamente y esperamos contar contigo en futuras disertaciones o en futuros encuentros y conocerte y podernos conocer en vivo, digamos así. Sí, sería... Muchísimas gracias. No te Gracias a olvides ustedes las por la preguntas. invitación. No, le mando las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. A los alumnos del curso les quiero decir que el examen, entonces reiterar que las preguntas van a estar disponibles desde el día martes. Son 20 preguntas del módulo de climaterio, 5 de cada uno de los módulos, con 4 opciones de múltiple choice. Nuestro próximo encuentro va a ser el día 28 de mayo, viernes 28 de mayo, de 19:30 a 21:30. El módulo va a estar coordinado por la doctora Anita Martínez y vamos a tener la disertación del profesor Mario Palermo, que nos va a hablar de screening del primer trimestre y discusión de casos clínicos. Y el día sábado 29 de mayo, de 10 a 12 horas, screening de cardiopatías, tamizaje de cardiopatías congénitas, malformaciones ductodependientes, arritmias fetales, manejo perinatal de cardiopatías congénitas, coordinados por los profesores Ávila y Madrid y a cargo del profesor Núñez de la Universidad de Chile. Así que realmente no hay que perderse ese módulo. Y bueno,
Estaremos en contacto, cualquier tipo de pregunta que tengan la pueden hacer. Marina les ha reiterado en el chat que la presencialidad ya no va a ser poniendo en el chat soy fulana, número de DNI tanto, sino que ella puso un enlace en varias oportunidades durante la disertación de la doctora Tiscornia, y ese es el enlace al cual ustedes ahora tienen que enviar sus datos para que nosotros registremos que estuvieron presentes. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos y nos esperamos en el mes de mayo con el doctor Mario Palermo. Besitos a todos.